Muy bien. Estamos en Esther, capítulo 8. A ver si me centro un poquito a la cámara. Ahí. Hay 10 capítulos en el libro de Esther, aunque el último capítulo son, creo que 3 versículos, es muy cortito. Seguramente en ese día haremos pues, un resumen o lecciones aprendidas del libro de Esther. Pero bueno, nos acercamos al final. Ayer fue punto de conflicto principal del libro, ¿no? El clímax, se podría decir. Ayer es cuando Esther habló ya del complot de Amán, le descubrió a Amán, al rey, y todo fue la tormenta perfecta, ¿no? Para que, pues, este hombre Amán, bueno, terminó, pues, siendo ahorcado en la horca, pues, matado en la horca que había construido para Mardoqueo. Final muy, muy irónico, muy justo para este hombre, que fue, pues, un hombre dispuesto a aniquilar a un pueblo entero, ¿no? Que pues, evidentemente, este hombre, un hombre muy, muy malvado. Pero vemos, ¿no?, como Dios ordenó todas las cosas y coincidieron todos los eventos para que el rey, pues, reaccionara muy apasionadamente, muy enfadado con Amán y con lo que había hecho. Bueno, todavía están en peligro los judíos. Bien, o sea, todavía no ha terminado la historia. Amán era una pieza, pero sigue en efecto el decreto del rey, donde unos meses adelante los judíos van a ser matados, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la vida o la muerte de Amán, así que queda todavía la parte más importante para resolver. La parte que afecta pues, a todos los judíos de todo el imperio de Medo-Persia. Así que bueno, vamos a ver cómo se va resolviendo el problema. Versículo 1. Dice así: el mismo día, el rey Asuero dijo a la reina Esther: la casa de Amán, enemigo de los judíos... lo leí mal. El rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Se habló ya del parentesco que tenían. Que Amán que Mardoqueo era el tío de Esther, y ya pues ya no estaba escondiendo Esther el hecho de que era judía. En la ley persa, pues la casa o todo lo que pertenecía a un traidor al imperio pasaba a la mano del rey, iba a pertenecer al rey, y pues el rey aquí, en vez de quedárselo, se lo dio a Esther, la casa y las pertenencias de Amán. Acuérdate, todo esto en parte motivado por deseo de riquezas, ¿no? Lo de matar a los judíos era la idea de matarles y quedarte con sus pertenencias, quedarse con lo que tuvieran. Así que era justo todo esto que fuese al revés, ¿no? Y la casa de Amán termina perteneciendo a Esther, a la familia de Esther. Dice el 2... y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. ¿Os acordáis que le dio el rey su anillo a Amán diciendo: haz como tú veas, para el supuesto problema que había dicho Amán de que hay un problema con un pueblo en tu imperio y eso? Pues se lo dio a Mardoqueo. Otra vez, justicia divina, o vemos como Dios lo va arreglando. Mardoqueo esencialmente toma el puesto de Amán. Y dice: Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther le delegó, pues, la casa a Mardoqueo. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Bueno, como dijimos, ¿no? Todavía está ahí el problema. Todavía no se ha resuelto el peligro mortal a los judíos. Así que Esther vuelve al rey, vuelve a rogar por la vida de su pueblo. Dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Una vez más, Esther entra a la presencia del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él,
y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Que se escriba otra carta contrarrestando a la primera carta que se mandó. Acuérdate, están en la ciudad de Susa, Esther y el rey y Mardoqueo y pues la familia, pero esto afecta al imperio entero, ¿no? Y esto es el imperio mundial. Afecta a todos los judíos bajo el dominio de los medo-persas. Porque, dice, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Está claro, ¿no? Esther no quiere ver eso. Y aquí, pues, ya hemos dicho, ¿no? Aquí hay una parte más importante, incluso, que pues la existencia de un pueblo grande, ¿no? La idea de los judíos son la familia o la nación a través del cual va a venir el Mesías, ¿no? Dios ya ha prometido que el Mesías vendrá al mundo de la familia de Abraham. Si se pudiese eliminar a los judíos, se rompería el plan de Dios en la tierra. Evidentemente eso era la intención de Satanás en todo esto, y eso es lo que Dios no iba a permitir. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Justicia, ¿no? Maldad por maldad. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El problema, ¿no?, es que ya se hizo este edicto, y como funcionaba la ley de los medo-persas, el mismo rey ni siquiera Asuero podía contrarrestar lo que había escrito de antemano. Se había decretado y no se podía volver atrás. Bien, eso era la autoridad de estas cartas selladas con el anillo del rey. Así que el rey les dice: en efecto, lo siento, no puedo hacer nada, o no puedo cambiar lo que está escrito. Los judíos, o sea, todo lo que se dijo antes sigue en efecto, ¿no? Habrá un día, podrán ir, los enemigos de los judíos tendrán autoridad de entrar y matar sin consecuencia a los judíos y llevarse sus pertenencias. Pero os doy las llaves del reino, ¿no? Os doy acceso a que añadáis cualquier norma o cualquier cosa para proteger al pueblo. Bueno, dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, que por cierto son 2 meses después del edicto primero. Bien, quedan todavía 8 o 9 meses antes del día fatídico para los judíos, ¿no? O sea, los eventos que hemos visto han ocurrido bastante rápidamente. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, otra vez, extensivo esta orden. A cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. O sea, esto es muy organizado, ¿no? Es escribir un edicto, traducirlo a todos los idiomas del imperio y que se vaya a conocer en todo el imperio. Entonces, ¿qué dicen? Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Entonces, no se podía cambiar el edicto, se podía añadir, ¿no? Así que, ¿qué ha dicho aquí? Pues
con esta nueva orden del rey, esencialmente está dando permiso, está dando un motivo, ¿no?, para que todos los judíos se junten, busquen otros judíos, se junten todos, hagan defensa, esencialmente, ¿no? Se busquen posiciones defensivas y que tengan la autoridad de defenderse contra los que vengan a por ellos. ¿Bien? Lo que nos parece más que justo, desde luego. Pero tanta importancia tenía el decreto anterior que no se podía abrogar. Esto fue la forma que tenían los judíos de defenderse. O sea, los judíos tenían que actuar por su cuenta también. O sea, no podían simplemente estar pasivos. Tenían que juntarse, tenían que buscar los demás judíos, buscar sus... los de su ciudadanía, juntarse, organizarse en defensa contra los que podrían hacerles daño. Claro, ¿qué hace todo esto? En una consecuencia aquí tremenda es que los judíos, que quizás estaban desparcidos, bastante mezclados, integrados con los pueblos donde vivían, quizás habiendo perdido algo de su identidad como judíos. ¿Qué pasa? Con este edicto, todos los judíos van a, pues, encontrarse, hablar, identificarse como judíos, porque claro, no puedes seguir escondido, diciendo a ver si paso desapercibido. No, o sea, no puedes defenderte si no estás identificándote como judío, juntándote con los demás judíos. ¿Qué hace? Que todos los judíos se juntan, se conocen, se solidifica, o sea, se hace más fuerte la identidad de los judíos. Se reúnen, ¿bien? No va a ser muchos años después, o sea, no van a tardar muchos años antes de que haya permiso para que los judíos vuelvan a su nación. Y este paso puede ser, muy posiblemente, pues paso organizado por Dios, pero un paso primero para que los judíos se identifiquen como judíos, se junten, hablen, hagan comunidades judías. Y de ahí, pues, puedan ir a la nación. Es un efecto secundario de lo que ocurrió aquí. Bueno, dice, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, en el día que había escogido Amán por suerte, ¿bien? Echando la suerte, pues en ese día se podían juntar los judíos para defenderse. Dice, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Esencialmente igualando las oportunidades, ¿no? Dejando a los judíos libertad para organizarse y defenderse. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y esto es muy curioso. Los eventos de Amán y Mardoqueo, claro, se convirtieron en algo extremadamente público. Por culpa de Amán. Amán lo empezó cuando decidió construir una horca de montón de metros, ¿no? Una horca súper visible desde lejos, porque su rivalidad con este hombre Mardoqueo, pues, le había ido a la cabeza, ¿no? Le había obsesionado. Construye esta cosa súper pública para matar y humillar públicamente a su enemigo. ¿Qué pasa después? Ocurre lo que ocurre, ¿no? El rey le manda a Amán que vaya llevándole a Mardoqueo por caballo por toda la ciudad. Y no creáis, ¿no?, que todo el pueblo vieron el drama. O sea, se hizo todo este drama súper público. Y está claro, toda la ciudad hablaba y sabía de lo que había pasado. Yo creo, bueno, y nos da a entender estos próximos versículos, que la gente vio la justicia de Mardoqueo, la lealtad de Mardoqueo, y el mal de Amán,
¿no? Porque dice, la ciudad se alegró y regocijó al ver cómo el rey le ascendió a Mardoqueo. Dice, y los judíos, 16, los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. O sea, la ciudad en sí se alegró por la justicia que se había hecho. Los judíos fueron vindicados, ¿no? Viendo cómo el rey iba a hacer todo lo posible para mantenerles vivos, salvos, ¿no? Ellos tuvieron alegría, gozo, honra, dice. La idea es, todo esto fueron muy buenas noticias para los judíos. Como digo, la idea esta de juntarse y defenderse, pues solidificó mucho la identidad judía. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, lo mismo, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, celebración. Otra vez, la idea esta de juntarse, identificarse públicamente como judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey estaba de parte de los judíos. O sea, tenían buena vista ante el rey. Dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos incluso, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bien, y este temor no está hablando simplemente de miedo. Bien, es un poco como la idea del temor de Jehová, temor de Dios. Respeto, la gente reconoció quiénes eran los judíos, y cuando la gente se hizo judía, o sea, no te puedes cambiar de cultura, o sea, no puedes cambiarte de familia, ¿no? Que está hablando de gente que fueron prosélitos, se convirtieron a la fe judía, ¿no? Se convirtieron a el temer y honrar a Dios. Adoptaron a Jehová como su Dios, que era el propósito de los judíos, ¿no? Los judíos existían para hablar de Jehová y que otros vieran a Jehová. Y el efecto de todo esto fue para el bien de los judíos, ¿no? O sea, celebración, alegría, gozo para los judíos. Y además, en todo el reino, dice, gente se hacía judía. Se convertían en judíos, se convertían a Jehová por el testimonio, por lo que estaba pasando. Era obvio que Dios estaba de parte de los judíos, ¿no? Que Dios estaba cuidando, protegiendo a los judíos. Y si a nosotros nos parece interesante esta historia de Esther, pues cuánto más a los que vivieron en esos tiempos. ¿No creéis que habían, pues, no creéis que hablaba de la reina, o sea, escogida de todo el reino? O sea, ¿no creéis que todos hablaban de la historia de Esther y de la historia de Mardoqueo y Amán? Pues seguro que sí, ¿no? Todos conocerían estas cosas. ¿Por qué ocurrieron? Por Dios, ¿no? Porque Dios les ha protegido a los judíos, Dios está de parte de los judíos, y por eso la gente está viniendo a Dios incluso por todo esto. Increíble como algo tan malo, algo tan terrible, no simplemente se elimina el mal. O sea, no es que simplemente Dios elimine el peligro, sino que usa todo esto para bien, para el avance de los judíos, ¿no? El avance del nombre de Dios. Otra vez, en este libro nunca aparece el nombre de Dios, nunca aparece Dios como actor, ¿no? Está siempre detrás de la escena. Pero es tan evidente como Dios está haciendo que las cosas terminen con este final bueno. Entonces, consecuencia, bueno, todavía no hemos llegado, o sea, todavía está el día fatídico por venir, ¿no? Todavía no se sabe cómo va a terminar la historia, pero vemos a todos los judíos contentos, glorificando y dando gracias a Dios, y vemos gente, imagínate, uniéndose a los judíos, sabiendo que los judíos tienen todavía el hacha en el cuello, ¿no? Están todavía bajo peligro de ser matados. ¿Quién se va a unir a un pueblo que tiene un día donde se puede matar a este pueblo? Pues fíjate el respeto o el temor que tenía la gente de Dios por todo lo que estaba ocurriendo. Bien, bueno, ese es el capítulo 8. Bien, una vez más, es maravilloso, es increíble ver cómo Dios está obrando, cómo Dios está haciendo justicia, pero justicia perfecta, ¿no? Súper bonita.
y convirtiendo todo esto malo en algo bueno, en algo que va a glorificarle a él.